Hola mi gente, bienvenidos a otro episodio de Unfiltered and Unapologetic, el espacio donde sanamos en verdad, en fe y con ternura, sin dejar nuestra cultura afuera. Yo soy Caitlin Gil Soto, nacida y criada en Lawrence, Massachusetts, siempre viajando entre Baní y el Cibao y orgullosamente dominicana. Y hoy quiero hablar de algo que muchos de nosotros nunca aprendimos: cómo escuchar nuestras emociones. Porque muchos aprendimos a trabajar, a resolver problemas, a ayudar a los demás, a seguir adelante, pero no necesariamente aprendimos a entender lo que sentíamos. Y antes de seguir, quiero aclarar algo. Este episodio no es para culpar a nuestros padres ni a nuestros abuelos. La realidad es que muchos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Y la realidad es que muchos de ellos tampoco tuvieron el espacio para aprender a entender lo que sentían. Hay una frase que me encanta: no puedes enseñar un idioma que nunca te enseñaron. Y para muchas familias, hablar de emociones era un idioma que casi nadie conocía. Por eso muchos crecimos aprendiendo a ignorar lo que sentíamos, a distraernos, a seguir ocupados, a decir estoy bien cuando realmente no lo estábamos. Y tal vez por eso tantas personas se sienten desconectadas de sí mismas. No porque estén dañadas, sino porque nadie le enseñó a escuchar. Porque las emociones no desaparecen cuando las ignoramos. Y por eso hoy quiero hacer una pregunta. ¿Y si tus emociones no son el problema? ¿Y si son mensajeras? Porque tal vez no necesitas pelear con tus emociones. Tal vez necesitas escucharlas. Creo que uno de los errores más comunes que cometemos es pensar que las emociones son el problema, que si estamos tristes anda algo mal, o si estamos ansiosos o molestos, algo anda mal. Pero muchas veces la emoción no es el problema, la emoción es el mensaje. Piensa en el dolor físico. Si tocas una estufa caliente, el dolor no es el problema. El dolor te estaba avisando que algo necesita tu atención. Las emociones funcionan de manera parecida. Muchas veces están tratando de mostrarnos algo: un límite, una necesidad, un miedo, un deseo, una pérdida, algo que merece nuestra atención. Pero en vez de preguntarnos ¿qué me quiere mostrar esta emoción?, muchas veces preguntamos ¿cómo hago para dejar de sentir esto? Y eso son preguntas muy diferentes, porque las emociones no siempre vienen para castigarnos. Muchas veces vienen para guiarnos. Ahora, eso no significa que debamos actuar impulsivamente cada vez que sentimos algo. Las emociones son mensajeras, no siempre son instrucciones. No porque sientas enojo significa que debes explotar. No porque sientas miedo significa que debes detenerte. No porque sientas tristeza significa que debas quedarte ahí para siempre. Pero sí vale la pena escucharla, porque muchas veces contienen información que todavía no hemos procesado por completo. Y creo que una de las razones por las que tanta gente termina agotada emocionalmente es porque pasa años peleando con lo que siente, ignorándolo, tapándolo con trabajo, con distracciones, con productividad, con cualquier cosa que evite mirar hacia adentro. Por eso la conciencia emocional es tan importante.
No porque se trate de vivir dentro de tus emociones, sino porque se trata de entenderlas. Y cuando empiezas a entenderlas, dejan de sentirse como enemigas y empiezan a convertirse en guía. Aquí te tengo la primera pregunta. ¿Qué emoción ha estado apareciendo con frecuencia en mi vida últimamente? ¿Y qué podría estar tratando de mostrarme? Y la afirmación para esta pregunta es: mis emociones no son mis enemigas. Son mensajes que me ayudan a conocerme mejor. Vamos a empezar con una emoción que muchas personas evitan: el enojo. Porque si somos honestos, a muchos nos enseñaron que el enojo era algo negativo, algo que había que esconder, controlar o evitar. Pero el enojo no siempre es algo malo. Muchas veces el enojo está tratando de proteger algo importante: tus límites, tus valores, tus necesidades, tu respeto propio. Y algo que he aprendido es que muchas veces el enojo aparece cuando llevamos demasiado tiempo ignorando algo. Tal vez llevas semanas diciendo sí cuando querías decir que no. Tal vez llevas meses cargando responsabilidades que no te corresponden. Tal vez estás cansado de dar más de lo que recibes. Y llega un momento donde el cuerpo y las emociones dicen: ya basta. Por eso me encanta esa frase. Muchas veces el enojo es un límite que llegó tarde. Porque cuando no expresamos nuestras necesidades a tiempo, nuestras emociones terminan expresándolas por nosotros. Y creo que muchos latinos crecimos creyendo que ser buena persona significaba estar disponible para todo el mundo, a ayudar siempre, a resolver siempre, sacrificarnos siempre. Pero una cosa es ser generoso y otra muy diferente es abandonarte a ti mismo. Quizás has ido a compromisos familiares cuando necesitabas descansar. Quizás has prestado dinero que no podías prestar. Quizás te convertiste en la persona que siempre está disponible para todo el mundo. Y ahora te preguntas, ¿por qué te sientes resentido? La pregunta no siempre es: ¿por qué estoy tan molesto? A veces es: ¿qué necesidad he estado ignorando? ¿Qué límite necesito poner? ¿Qué verdad necesito reconocer? Porque un enojo saludable no destruye. Un enojo saludable trae claridad. Aquí te tengo otra pregunta. ¿Qué situación me ha estado causando frustración últimamente? ¿Hay algún límite que necesito poner o reforzar? Y la afirmación para esta pregunta es: escucho mi enojo con sabiduría. Mis emociones me ayudan a reconocer lo que necesito. Ahora hablemos de una emoción que muchísimas personas conocen muy bien: la ansiedad. Y quiero empezar diciendo algo importante. Sentir ansiedad no significa que algo está mal contigo. Muchas veces la ansiedad está intentando protegerte. Está intentando adelantarse a los problemas antes que ocurran. Pero la realidad es que no podemos controlar todo. No podemos saber exactamente qué va a pasar. Ahí es donde muchas veces nos quedamos atrapados. Siempre habrá cosas que no podemos controlar. Siempre habrá cosas que no podemos predecir. Y eso puede resultar incómodo, porque nos gusta la certeza, nos gustan las garantías, nos gusta saber exactamente qué va a pasar antes de tomar una decisión. Pero la vida rara vez funciona así. Y si soy honesta, esto es algo que yo misma he tenido que aprender.
He tenido momentos donde quería claridad antes de moverme, donde quería respuestas antes de actuar, donde quería ver todo el camino antes de dar el primer paso. Pero con el tiempo aprendí algo que me ayudó muchísimo. La certeza y la confianza no son lo mismo. La certeza dice, enséñame todo el camino primero. La confianza dice, no veo todo el camino, pero puedo dar el próximo paso. Y para mí ahí es donde entra la fe. No la fe que todo saldrá bien exactamente como quiero, sino la fe de que podré manejar lo que venga. La fe de que Dios puede guiarme incluso cuando no tengo todas las respuestas. Porque muchas veces la ansiedad no está preguntando ¿qué va a pasar? La ansiedad está preguntando ¿confías en ti lo suficiente para manejar lo que pase? Y esa es una pregunta muy diferente, porque el control y la seguridad no son lo mismo. Y mientras más intentamos controlar todo, más ansiedad solemos sentir. Tal vez la ansiedad no está pidiendo que controle más. Tal vez te está pidiendo que confíes más. Y aquí te tengo la próxima pregunta. ¿Qué situación estoy intentando controlar en este momento? ¿Y qué cambiaría si confiara más en mí y menos en la necesidad de tener todas las respuestas? Y la afirmación para esta pregunta es, no necesito tener todas las respuestas para dar el próximo paso. Confío en mí, en mi proceso y en Dios. La tristeza quizás es una de las emociones más incomprendidas, porque vivimos en una cultura que nos enseña a seguir adelante rápidamente, a distraernos, a mantenernos ocupados, a actuar como si todo estuviera bien. Pero la tristeza también tiene algo que enseñarnos. Muchas veces la tristeza aparece cuando algo importante ha cambiado, cuando algo significativo terminó, cuando estamos soltando algo que tuvo valor para nosotros. Y quiero decir algo que creo que mucha gente necesita escuchar. No todas las pérdidas tienen que ver con la muerte. A veces sentimos duelo por una relación que terminó, una amistad que cambió, un sueño que no se dio, por una etapa de nuestra vida que ya terminó, por una versión de nosotros mismos que ya no hiciste. E incluso podemos sentir duelo por cosas que nunca tuvimos. El apoyo que necesitamos, la validación que esperábamos, la seguridad emocional que nos hizo falta. Y como muchas de estas pérdidas son invisibles, no siempre las reconocemos como duelo, pero nuestras emociones sí. Por eso la tristeza muchas veces nos pide que bajemos el ritmo, que reconozcamos lo que pasó, que honremos lo que fue importante, que aceptemos que algunas despedidas duelen. Y eso no significa que estés retrocediendo. No significa que no tengas fe o que seas débil. Significa que eres humano. A veces la tristeza simplemente está reconociendo que algo tuvo valor para ti. Y muchas veces para convertirte en una nueva versión de ti, tienes que despedirte de una versión vieja. Y eso también merece respeto. Aquí te tengo la próxima pregunta. ¿Qué pérdida, cambio o despedida todavía necesita ser reconocida en mi vida? Y la afirmación para esta pregunta es, honro lo que fue mientras permanezco abierto a lo que viene. Mi tristeza merece compasión, no juicio. Ahora hablemos de una emoción que casi nadie quiere admitir que siente. Los celos. Porque tan pronto aparecen,
muchas personas empiezan a juzgarse. Se sienten culpables, se sienten avergonzadas, piensan que algo está mal con ellas. Pero quiero proponerte otra posibilidad. ¿Y si los celos también tienen algo que enseñarte? La mayoría de las veces sentimos celos cuando vemos a alguien viviendo algo que nosotros deseamos. Una relación, una carrera, más confianza, más libertad, un negocio, una oportunidad, una vida que se parece a algo que queremos construir. Y en vez de preguntarnos qué significa esa emoción, nos enfocamos en sentir culpa por tenerla. Pero tal vez los celos están señalando un deseo. Tal vez están mostrando un sueño que todavía no te has permitido reconocer por completo. Porque hay una diferencia entre los celos y el resentimiento. Los celos dicen, yo también quisiera eso. El resentimiento dice, si yo no lo tengo, esa persona tampoco debería tenerlo. Uno crea conciencia, el otro crea amargura. Y cuando escuchamos los celos sin juzgarnos, pueden convertirse en claridad. Pueden ayudarnos a descubrir qué queremos realmente, qué valoramos, qué estamos listos para perseguir. A veces las personas que más nos activan emocionalmente son las mismas personas que están mostrando posibilidades que todavía nos hemos reclamado para nosotros. Y eso puede ser incómodo, pero también puede ser una invitación, porque quizás los celos no son una señal de que falta algo. Quizás son una señal de que algo dentro de ti quiere crecer. Aquí te tengo otra pregunta. Piensa en una persona que recientemente despertó celos en ti. ¿Qué deseo, meta o posibilidad podría estar revelando esa emoción? Y la afirmación para esta pregunta es, puedo sentir inspiración sin caer en la comparación. El éxito de otra persona no me quita nada. Ahora quiero llevar esta conversación un poco más profundo, porque yo no creo que las emociones bloqueen bendiciones, pero sí creo que las emociones ignoradas pueden influir en nuestras decisiones, y nuestras decisiones terminan influyendo en nuestra vida. Por ejemplo, si una persona carga rechazo sin sanar, puede alejar a los demás antes de que rechacen. Si una persona carga miedo sin reconocerlo, puede dejar pasar oportunidades importantes. Si una persona cree en el fondo que no merece algo bueno, puede sabotear exactamente aquello que dice querer. Por eso, la conciencia emocional importa tanto, no porque estemos buscando perfección, sino porque muchas veces lo que no reconocemos sigue dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Y aquí es donde algunas enseñanzas de Florence Scovel Shinn, Neville Goddard y Abraham Hicks conectan con este tema. Aunque todos lo explican de formas diferentes, hay una idea que aparece una y otra vez. La conciencia viene antes del cambio. No puedes cambiar una creencia que no reconoces. No puedes sanar una herida que finges que no existe. Y no puedes crear una vida diferente ignorando las emociones que intentan mostrarte algo. Neville Goddard hablaba mucho del estado desde el que vivimos y creo que las emociones nos ayudan a entender ese estado, porque muchas veces la emoción no es la raíz, la emoción está apuntando hacia la raíz. Tal vez debajo de la ansiedad hay miedo, o debajo del miedo hay una creencia. Tal vez debajo de esa creencia hay una herida que necesita atención.
Y Abraham Hicks habla de las emociones como guía, no como castigo, no como prueba de que algo está mal contigo, sino como información que puede ayudarte a entender mejor lo que está pasando adentro de ti. Y aunque cada persona interpretara estas enseñanzas de manera diferente, creo que vale la pena preguntarnos: ¿y si mis emociones no están aquí para hacerme daño? ¿Y si están tratando de guiarme? Porque mientras más conciencia tenemos, más opciones tenemos. Y mientras más opciones tenemos, más poder tenemos para cambiar nuestra vida. Aquí tengo otra pregunta. ¿Qué emoción he estado evitando que podría estar influyendo en mis decisiones o relaciones? Y la afirmación para esta pregunta es: suelto patrones emocionales que ya no están alineados con la vida que yo estoy construyendo. Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de pelear con nuestras emociones? ¿Qué pasa cuando dejamos de verlas como enemigas? Poco a poco empezamos a entendernos mejor. Empezamos a reconocer nuestras necesidades antes de que se convirtieran en resentimiento. Empezamos a identificar nuestros miedos antes de que tomen decisiones por nosotros. Y comenzamos a desarrollar algo que muchas personas están buscando: confianza en sí mismas, porque la confianza no viene de nunca sentir emociones difíciles, viene de saber que cuando esas emociones aparezcan, tú vas a escucharte, vas a acompañarte, vas a darte el espacio que necesitas. Y creo que esa es una de las formas más profundas de amor propio. Escucharte, no solamente cuando te sientas bien, también cuando te sientes confundido, cuando tienes miedo, cuando estás triste o cuando estás molesto, porque tus emociones no necesitan perfección, necesitan atención. Y algo que he aprendido durante mi propio proceso es esto: sanar no significa dejar de sentir, sanar significa escuchar mejor. Mientras más escuchamos nuestras emociones, menos tienen que gritar para llamar nuestra atención. Y antes de terminar este episodio, quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Cuál de estas emociones apareció para ti mientras escuchabas? ¿El enojo, la ansiedad, la tristeza, los celos? ¿Y si esa emoción no es algo que necesitas arreglar hoy? ¿Y si tu única tarea hoy es escucharla? Aquí te tengo la última pregunta. ¿Qué emoción está pidiendo mi atención en este momento? ¿Y qué cambiaría si la recibiera con curiosidad en lugar de juicio? Y la afirmación para esta pregunta es: confío en mí lo suficiente para escuchar, aprender y seguir avanzando con sabiduría. Si hay algo que quiero que te recuerdes de este episodio es esto: tus emociones no son tus enemigas. Tampoco son una señal de que estás roto. Son parte de la forma en que te entiendes a ti mismo. Cada emoción puede enseñarte algo sobre tus necesidades, tus creencias, tus límites, tus deseos, y mientras más dispuesto estés a escuchar, más podrás conocerte. Porque sanar no significa dejar de sentir, significa aprender a escuchar mejor. Tal vez parte de la sanación consiste en aprender un idioma que nunca nos enseñaron: el idioma de nuestras emociones, de nuestras necesidades, de nuestro mundo interior. Y mientras más aprendemos ese idioma, más cerca estamos de nosotros mismos, más conectados, más conscientes y más capaces de vivir desde un lugar de honestidad,
en lugar de supervivencia automática. Porque cuando entiendes lo que sientes, también entiendes mejor quién eres. Y quizás ese sea uno de los regalos más grandes de la sanación. Volver a ti. Ahora vamos a hacer la oración. Pon la mano en el pecho y respira profundo. Dios mío, gracias por crearme con la capacidad de sentir. Gracias por las emociones que me ayudan a entenderme más profundamente. Ayúdame a dejar de juzgarme por ser humano. Ayúdame a dejar de creer que cada emoción difícil es algo que debo temer. Dame la sabiduría para entender lo que mis emociones intentan enseñarme. Ayúdame a reconocer los límites que necesito poner, las pérdidas que necesito honrar, los miedos que necesito enfrentar y los sueños que necesito dejar de minimizar. Enséñame a escucharme con compasión. Enséñame a confiar más en mí. Enséñame a confiar en ti, incluso cuando no tenga todas las respuestas. Ayúdame a soltar patrones, historias y creencias que ya no me sirven. Y recuérdame que sanar no se trata de ser perfecto. Se trata de ser más honesto, más consciente, más presente, más conectado conmigo mismo. Ayúdame a recordar que mis emociones no son mis enemigas, son parte de la guía que has puesto dentro de mí. Y dame el valor para escucharlas. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Unfiltered and Unapologetic. Si este episodio resonó contigo, compártelo con una amistad, un familiar o cualquier persona que necesite escuchar este mensaje. Y si disfruta de este podcast, te agradecería muchísimo que dejaras una valoración o una reseña. Eso ayuda a que más personas encuentren estas conversaciones y esta comunidad siga creciendo. Puedes escuchar Unfiltered and Unapologetic en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y todas plataformas principales de podcast. Y si estás buscando herramientas para acompañar tu proceso de sanación, recuerda que tengo journals guiados, cuadernos de afirmaciones y recursos gratis disponibles en los enlaces de las notas del episodio. También puedes conectar conmigo en Instagram @unfiltedandunapologeticpod. Y recuerda, tus emociones no están aquí para pelear contigo. Tal vez están aquí para enseñarte algo. Tal vez están aquí para ayudarte a volver a ti. Nos vemos en el próximo episodio.